Hola, 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 Mila. ¿Cómo estás? Muy bien, me encantan tus aritos. Ay, muchas gracias. Sí, son lindos. Ya les tengo años, años, años. Muy Me lindo. encanta, siempre uso. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás tú? Muy guapa también. Bueno, gracias. Estoy con un poco de todos los colores, como se pueden ver, todos. Pero Ay, pero lindo está. bueno, Me gracias. encanta. Qué chévere, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Es un gusto y ojalá uno más adelante pudiera hacer mucho más. Sí. De colaborarnos y bueno, participar, ¿por qué no?, en alguna producción que hagamos. Sí, totalmente. Ahora más que nunca, como hemos conversado en estos días, Luzmila, tenemos que estar unidas y bueno, la unión es lo que nos va a ayudar a salir adelante, ¿no? A Sí, poder, sí, a poder salir con todos nuestros proyectos. Ahora más que nunca tenemos que estar unidas en nuestro trabajo. exactamente, sí, sí, coincido totalmente. Creo que es una nueva oportunidad para que las comunidades, no solamente las de cada país, de cada país, perdón, sino que la comunidad se una mucho más. Creo que es una buena oportunidad para estrechar los lazos. Sí, y muchas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación. En realidad, estoy muy emocionada. Ay, bueno, gracias a vos por sumarte, por bueno, siempre estar ahí también y bueno, también el apoyo que nos das, que eso lo sigo y no es para olvidar. Gracias también por todo el apoyo que veo que nos da siempre, que nos No, seguís, es como compartís. con mucho gusto, con mucho gusto. Siempre, bueno, desde que conocí el Tibal, en realidad traté de interiorizar mucho esto del apoyo, de la comunidad. Más allá de palabras, tiene que ser con acción. Y en Sí. realidad, más allá de que hablemos de colaborar, y estoy convencida de que tiene que haber bastante acción para que se active el verdadero sentido de lo que es la comunidad tribal, ¿no? La comunidad a nivel mundial. Sí, sí, coincido totalmente. Creo que es justamente como vos decís, es la mezcla y la combinación de las dos, ¿no? Obviamente de estar a la distancia cuando obviamente no somos del mismo país o de la misma ciudad y bueno, también colaborarnos aunque sea con la difusión del trabajo, la difusión del estilo de cada una, de la escuela, del trabajo de cada una, que me parece súper esencial en estos momentos. Gracias, Yami, gracias por estar presente. Eh, Así que es esencial. Y bueno, nada, si querés podemos darle inicio a esta entrevista. Sí, Eh, sí, déjame prender un poquito la luz porque ya acá en Ecuador ya está empezando a anochecer y nos va a coger en plena entrevista en la oscuridad. Ahí sí. ahora Ahora sí, sí, ahí con la luz. estoy todo oídos, ahí se vino la luz. Ahora Cuéntame, Luzmila. Bueno, en realidad nosotras establecimos una estructura para justamente no perdernos nada y que vos puedas expresar absolutamente todo y yo me anoté un par de cositas más en base a lo que estuve leyendo y bueno, a mí me gusta siempre arrancar por el comienzo, por cuáles fueron los inicios. Y bueno, mi primer pregunta tiene que ver más que nada con eso. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la danza? ¿Cómo empezó todo, digamos? Ya, bueno, mis bases en realidad son estrictamente en la danza del vientre, en el belly dance. Yo empecé, bueno, porque bailar he bailado toda la vida, ¿no? Desde chiquita, en la familia, siempre me gustó bailar. Pero así profesionalmente empezó con el belly dance, porque yo fui primero maestra de ritmos tropicales,
y entré a una escuela, a dar clases a una escuela donde se daba esta danza árabe en ese tiempo, ¿ya? Entonces, yo antes de esto ya había tenido una amiga de Marruecos, entonces con ella yo ya había visto la danza, habíamos compartido, yo le había compartido un poco de mis ritmos tropicales, ella me compartió un poco de su danza árabe, era muy lindo verle a ella porque en realidad es diferente verles a ellas, ¿no? O sea, es totalmente diferente. Las mujeres que son de esta cultura es otra cosa, ¿no? Porque ella bailaba totalmente cubierta el cuerpo, la cabeza, y en realidad la magia que desplegaba era otra, ¿no? Entonces ahí yo me enamoré de esta danza. Y después de eso ya, como te digo, entré a dar clases de ritmos tropicales en una escuela de danzas árabes también, ¿no? Y ahí fue como que ya mi idea de ir profundizando en el tema se abrió, ¿no? Entonces, verle de una forma más técnica, seguir estudiando. Y como yo te decía en algún momento, cuando uno se propone algo o cuando algo es para uno en realidad, la vida te da todo el material. Sí, en los inicios, en realidad el material me llegó, primero decidí yo estudiar bastante el trabajo de Gilina y después sí ya dar el estilo, encaminarme a lo que es el tribal, ¿no? Yo para poder hacer una presentación, cuando hice mi primera presentación aquí en el Ecuador, yo ya había unos 2 años anteriores ya había estado estudiando los movimientos, chequeando para poder armar una coreografía. O sea, no me lancé de golpe, sino que traté de ser bien disciplinada y bien consciente de lo que estaba haciendo con el tribal. ¿Ya? Y de tal manera que lo primero que yo hice fue una fusión y en eso me enfoqué al principio, en lo que es la fusión tribal. Ajá. Bien, bien, bien. ¿Alguna maestra más que quizás haya sido fuente inspiradora de por ejemplo, lo que es belly dance o tribal, por ejemplo, más tarde? Y sí, en esas épocas, bueno, yo creo que casi todas coincidimos que el video de Belly Dance Superstars 1 nos cambió la vida a muchas. Sí, nos cambió la vida, a la mayoría nos cambió la vida. Entonces ahí, por ejemplo, yo siempre fui también admiradora del trabajo de Suhaila, porque es un trabajo súper completo, o sea, en realidad me admiraba mucho también el trabajo de ella, ¿no? Bueno, obviamente conocí el trabajo de Rachel Rice y ahí entonces yo decidí que ese era mi camino. No, porque yo amo el belly dance, pero no era mi estilo. Cuando le conocí a Rachel dije, ese es el camino que yo debo seguir, porque definitivamente eso me enamoró, me impactó, o sea, me llenó el corazón, me llenó el corazón. A pesar de que yo ya... Sí, a pesar de que yo ya le estudiaba a Gilina y yo sabía que Gilina era la base que yo necesitaba para tener una buena técnica. Entonces yo le estudiaba con todo el corazón a Gilina, pero yo sabía que mi camino era el tribal, ya conociéndole a Rachel. Entonces, ya cuando yo le conocí a Rachel Wright, fue lo mismo que el belly dance. El material empezó a llegar sin necesidad de buscar tanto. Empezó a llegar ese material, los videos de instrucción, la música, que es totalmente diferente a lo otro que estamos acostumbrados a escuchar en el belly dance. Y sí, pues, o sea, los materiales, ya conocí a Sharon Pizarra, Camille Idol, le admiro mucho su estilo, sus movimientos, me encanta. Mardi Love, o sea, son bailarinas clásicas, por decirlo, de esas épocas, ¿no? Es un clásico que no va a pasar de moda, se reinventan, todo el tiempo están sacando cosas nuevas, pero siempre van a ser una inspiración. Entonces siempre he tratado de irles estudiando. En algunos casos tenía los videos de instrucción, en otros casos con algún performance, porque tú al trabajar visualmente lo que haces es
desmenuzar cada uno de los movimientos que ellos realizan y ir chequeando qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo ponen el pie, cómo ponen la mano. Entonces tú aprendes a ser más observadora, más observadora. Ajá. Sí, sí, eso es cierto. Uno se vuelve como más observador y va al detalle, ¿no? A ver qué es lo que lo hace diferente, qué es lo que Así es. lo diferencia. Desarrollas el observar, desarrollas observar, ajá, cuando Sí, trabajas de esta manera. Exacto, así como trabaja uno el oído musical, creo que en esa etapa creo que muchas hicimos tal cosa, porque no fue hace mucho que se empezaron a poder acceder a las instrucciones, como vos decís, de estas grandes maestras. Y además que también había una difusión que todavía no había sucedido, digamos, un conocimiento acerca del estilo que todavía no había sucedido, como que estaba todavía en penumbras. Claro, cuando a mí me llegaba el material era como oro en polvo, porque era mucho más difícil. No, las redes recién empezaban, las redes, los email, las páginas web, bueno, ya había, pero me acuerdo que estas redes sociales todavía no. O sea, sí pasó unos añitos hasta que hay el boom de las redes sociales, ya era mucho más fácil ver el trabajo de las otras maestras. Pero en esas épocas, en aquellas épocas era más difícil, o sea, más difícil conseguir un video, más difícil conseguir la música. Entonces cualquier material que te llegaba era como oro en polvo, que tenías que aprovecharle al máximo en cada detalle. Exacto, sí, coincido. Una pregunta que tiene que ver quizás con los sueños en la vida y el camino que, bueno, no siempre está tan decidido. ¿Siempre pensaste de que tu camino iba a ser la danza? ¿Siempre pensaste que te ibas a dedicar, o sea, desde chiquitita, pensaste, o no sé, de adolescente pensaste que ya tu camino iba a ser la danza, en algún momento ibas a poder? En algún momento no, o sea, siempre fui amante del baile, de la danza, de la música, del movimiento, porque crecí en una familia que siempre ha habido movimiento con deporte, con baile. Estuve siempre envuelta en ese ambiente, pero pensar que iba a ser mi profesión, no, nunca lo pensé hasta cuando empecé hace 20 años, cuando me decidí y dije, este es mi camino. Yo trabajaba en oficina, trabajaba con mis horarios, tenía mi hija, pero decidí cortar de raíz todo eso, renuncié y me dediqué de lleno a dar clases, porque yo ya bailaba desde el colegio, ya empezaba con los ritmos tropicales, la manera de profesional, ya lo hacía un poco, ¿no? Entonces, hasta cuando dije, no, me voy a dedicar de lleno a esto y lo hice, o sea, con todos los altos y los bajos, a veces uno no sabe qué es lo que te depara el camino en esta profesión, ¿no? Porque no sabes cómo te va a responder. Tú puedes hacer todo el esfuerzo porque las cosas salgan bien, pero de pronto a veces no es así. Sí, por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? Ninguna de nosotros preveía que esto podía pasar, ¿ya? Entonces, así mismo es en el camino, puede pasar de todo, puede ser que haya épocas buenas, épocas malas, pero en realidad el reto está en continuar, que esa es la meta que yo me puse, ¿no? O sea, continuar, pase lo que pase, y entender que a veces la retribución no solo puede ser económica, sino también puede ser de otras formas. Y encontrar tú mismo, ese ánimo, darte ese ánimo y esa fuerza para continuar en cualquier cosa buena que te pase. No solo en la retribución económica, sino en todo lo bueno que te pase, incluso a veces hasta en lo que consideres malo, ¿no? Entonces tú dices, bueno, este año no me fue tan bien, caí, me tropecé, me ha pasado de todo, pero incluso hasta en esas experiencias uno debe entender que son para fortalecerte y ayudarte a madurar como persona, como bailarina.
porque la madurez de persona a bailarina son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces eso es lo que en realidad debes evaluar en el camino para entender si vale la pena o no vale la pena continuar, ¿ya? Sí, coincido totalmente. Es muy importante en el camino, si uno está decidido, sabe que no va a ser sencillo. He escuchado por algún lado que justamente cuando el camino está decidido y uno ya sabe que se va a dedicar a eso, indefectiblemente en algún momento, depende, ¿no? Porque no en todos los casos es igual, pero dicen que cuando el camino está marcado y ya se sabe que se quiere hacer eso, quizás cueste un poco más. Pero bueno, no somos una, sino somos varias, y lo bueno de tener contacto con la comunidad es apoyarnos entre todas. Y como vos decís, la retribución a veces viene de diferentes formas. Por otro lado, claro, que no es necesariamente material. Sí. Sí, incluso, bueno, esto en el camino también uno tiene parte, creo yo, que parte de la madurez que alcanzas como bailarín, porque en realidad, como digo, son dos cosas diferentes, muy diferentes, ¿no? Alcanzar tu madurez como persona y como bailarín. Yo creo que también es aprender en el camino a inspirarte en el trabajo de las otras personas, ¿no? Porque el celo siempre va a estar, como yo pienso, el celo siempre va a estar en todas las personas, porque todos somos humanos y los celos son un sentimiento más en la vida de cada uno de nosotros. Pero lo importante a través de los años es saber direccionar esos celos, que no se conviertan en unos celos de envidia, de mala competencia, sino más bien que sean unos celos que te direccionen a decir, bueno, qué chévere, yo también en el futuro quisiera eso, y más bien que esos logros de otras personas te inspiren para seguir avanzando y seguir construyendo más cosas para ti, y también en el futuro, quién sabe, ser inspiración también para otras personas, ¿no? Para las nuevas generaciones de bailarinas, no, también para tus colegas, ¿no? Porque la idea sí es un tiempo bien dirigido, que haya una buena dirección, ¿ya? Que todo lo que yo estaba aprendiendo en ese entonces me sirva para ser una bailarina madura, una bailarina con un buen criterio a futuro, ¿no? Que es lo que creo que soy ahora. Sí, tratar de direccionar bien tus sentimientos y más bien inspirarte, porque en realidad son tantas maestras, tantas bailarinas, las colegas que tienes a tu alrededor, tus compañeras de danza, que con una palabra o con un movimiento o un gesto te pueden enseñar algo, ¿no? Tú puedes aprender de lo bueno y de lo malo. O sea, definitivamente eso ya es una verdad. Y en mis comienzos yo traté de direccionar todos mis conocimientos que se unan a mis sentimientos para que todo vaya de una buena forma. E incluso en el camino, hasta cuando he caído, he aprendido a levantarme de otra forma, ¿ya? Porque todas en un momento caemos y necesitamos levantarnos. Entonces, el amor que llegas a tener por esto en tus inicios marca la diferencia después. Entonces sí, ha sido muy bonito. Y imagínate, bueno, yo ya llevo 20 años, ¿no? 20 años en esto. Empecé como belly dancer. Bueno, en el estilo, como te digo, yo no me sentía bien, ¿no? Porque yo me arreglaba, me arreglaba, pero a la hora de presentarme, de ya ponerme el traje, no me sentía en mi estilo, ¿ya? Entonces, eso también es fundamental. Uno tiene que buscar su estilo, porque si no vas a quedar en una caja y no vas a lograr encontrar tus sentimientos, tu estilo mismo, y no vas a encontrar brillar, porque a la larga todas tenemos que brillar. O sea, todas tenemos un corazón brillante que tiene que salir. Y si no buscas cuál es tu estilo, vas a quedar encerrada en algo que no es lo tuyo y no está bien, ¿ya? Entonces sí, yo como te digo, en todos estos 20 años sí he tratado de todo lo que ha llegado a mi vida, ponerle criterio y pensar bien cada cosa que ha llegado a mi vida, cada cosa, para poder, en lo que sea
caídas poder sanar bien y en lo que sea los triunfos poder tener esos triunfos de una buena manera, ¿no? Y siempre de una manera más sana, ¿ya? Felicitaciones por esos 20 años de tránsito de carrera. Muchas gracias. Y bueno, contame un poquitito sobre los inicios de Tribala en Ecuador. Yo no te pregunté antes, que por ahí está bueno preguntarte, vos en este momento estás en Quito, sí, ¿no? Quito, Ecuador. Ajá, sí. Ok. Quería corroborar el dato de la ciudad porque, nada, por preguntar. No, sí, está bien. Bueno, sí, ahorita, bueno, como ya te conté un poquito de historia de cómo empecé, y bueno, cuando ya me decidí, yo tuve mis 2 años de aprendizaje, de movimientos, de crear un estilo, porque esa era la idea, de no ser un clon de Rachel Rice o de las bailarinas que yo había conocido en ese entonces, crear mi propia imagen, mi propio estilo. Entonces en eso más o menos me demoré unos 2 años. Y tuve mi primera presentación, fue en un Hafla que me invitó una bailarina reconocida de aquí del país, es Belly Dancer. Ella me invitó y yo vi que ese estudio que yo había hecho de mi imagen, de mi estilo, dio resultado porque a la gente le gustó. Y esa fue la primera señal en la que yo dije, entonces, aquí este es el camino. Pasaron los meses después de esa presentación, yo seguía ya trabajando con esto y ya empezaron las redes sociales a marcar más, a salir más. Entonces decidí hice un Facebook, me acuerdo que fue mi primer Facebook, y ya le puse un nombre. En ese entonces era Tribala Belly Dance Company Ecuador. Tribala nace por la sugerencia de una amiga, de una colega, en base a un video que en ese entonces también teníamos nosotros y veíamos ese video, era Tribal Los Ángeles. No sé si tal vez tú lo has visto, es Tribal Los Ángeles, donde es una presentación y sale Sharon Quijara, Camille Idol, Urban, las Urban, ¿ya? Pero en el video decía Tribal y LA en grande, de Los Ángeles. Y bueno, mi amiga me dice, vos deberías ponerte Tribala. Y de ahí, sí, de ahí nació la idea, fue la inspiración, fue ese video, ¿ya? Entonces dije, bueno, Tribala, yo fui belly dance, entonces Tribala belly dance, dije, y bueno, ¿por qué no formar a futuro una compañía? De que ya, Tribala Belly Dance Company. Entonces, mi primer logo fueron unas serpientes con mi nombre, Katy Tribala, y el otro era unas serpientes con Tribala Belly Dance Company Ecuador. Entonces ese fue como que el inicio, ¿no? Ya tenía unas pocas alumnas, hicimos fotos, fue bien bonito porque se fue desarrollando el estilo de cada una ponía su creatividad. Eso sí, yo siempre en las chicas nunca impongo un estilo o una forma de arreglarse, yo siempre trato de que desarrollen su propia creatividad al momento de arreglarse y con su gusto, ¿no? Entonces quedaron unas fotos bien bonitas, bueno, les tengo por ahí en el Facebook de hace años. Y han pasado los años, con respecto a mi trabajo, sí se ha desarrollado algunos métodos, algunos estilos para enseñar. Bueno, lo de la enseñanza es después que podemos hablar. Pero con los años yo decidí cambiar el nombre. Ahora, hace un año más o menos, yo decidí cambiar el nombre, ya no, hace unos 2 años o 3 años. Ya no es Tribala Belly Dance Company Ecuador, ahora soy Tribala Danza del Vientre. Evolucionar a veces puede ser para bien, ¿no? Porque en realidad a mí me identificaban solo como Tribala, no sabían cómo me llamaba. Y sí era necesario ya identificar a una persona atrás del nombre de Tribala, y sobre todo por el trabajo que se hace en dar a conocer un estilo en un país, ¿no? Porque en realidad esa prácticamente fue mi meta, ¿no? Porque al ser pionera del tribal en el país,
yo tenía que dar a conocer a un país que ya en el Ecuador había un estilo diferente al belly dance, que era el tribal. Pero nadie me identificaba con él, con Katy Muñoz. Entonces, eso te digo, hace unos 3, 4 años decidí que ya era hora de que me identifiquen. Y sí, o sea, el cambio sí fue un buen cambio. Fue un buen cambio, o sea, la gente sabe que ahora que Katy Muñoz es tribala. Y con respecto a mi trabajo, por ejemplo, saben que hay un método 1x1 creado por Katy Muñoz, tribala. Hay un belly cambio tribal creado por Katy Muñoz, tribala. O sea, ya me identifican como tribala Katy Muñoz. Claro, ya está la asociación hecha entre persona y estilo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, nos indica la palabra, el estilo, tu estilo. Ya que hablamos por ahí un poquitito de los métodos, ¿querés comentarnos los métodos de enseñanza? ¿De qué se trata? ¿En qué te inspiraste para crearlos? ¿Hace cuánto los venís utilizando en las clases? Ya, bueno, esa parte para mí sí es súper importante. Por ejemplo, yo siempre doy énfasis en mis publicaciones o en mi página web. Siempre trato de dar énfasis a que yo, al ser autodidacta, al haber estudiado a todas mis bailarinas favoritas por videos de instrucción, sus bailes, sus performances, yo traté de no solo crear un estilo propio, una forma de que me vean, que me identifique, sino también en mis clases. Yo siempre he dicho que tengo mi propio método de enseñanza porque yo mismo con mi cuerpo fui estudiando cada movimiento y a través de eso yo sacaba un método más fácil para que a las alumnas no se les haga tan complicado como se me hacía a mí, ¿no? Porque yo, por decirte al principio, yo me pasaba unas 4 o 5 horas diarias practicando, chequeando cómo se hace esto, de dónde sale el shimmy, el movimiento del vientre. Yo me demoré unos 3 años en pulir y en sacar bien el movimiento. Entonces, todo eso, yo digo que saqué mi propio método de enseñanza porque yo reduje a algo más sencillo para que al alumno no se le haga tan complicado. O sea, nunca quise ser una profesora complicada. O sea, siempre que sea sencillo y que les entre al corazón, ¿ya? Para que sea cual sea el estilo que ellas quieran seguir, se les haga más fácil después seguir avanzando con sus danzas, ¿no? Tanto así que yo tengo algunas alumnas que, por decirte, yo tuve una alumna de unos 10 añitos, 9 añitos en ese entonces, que empezábamos con belly dance, chiquitica, era súper disciplinada, yo le admiro mucho, y ahora ya es universitaria y es una imagen reconocida aquí en el país en el belly dance. Ya ella es belly dancer. Entonces, la idea mía era esa, sacar un método de enseñanza que sea súper sencillo y que ellas lo capten de manera rápida y hasta puedan llevarlo a la casa para poder practicar. O sea, esa era mi idea, al decir que tengo yo mi propio método de enseñanza. Y después, a raíz de eso, fui creando el método 1x1, ¿no? Yo en esas épocas, yo veía los videos de las maestras que me encantaba ver la coordinación o lo que les llamamos el trabajo de capas, ¿no? De Rachel Rice, de Camille, de todas las bailarinas tribales. Yo lo que más admiraba era eso, me encantaba el control que tenían de su cuerpo. Entonces yo aproveché todo el conocimiento que yo tenía, el trabajo que yo ya tenía del cuerpo, porque yo ya manejaba vientre, ya manejaba todo, porque ya todos los años de belly dancer, haber estudiado mi cuerpo me sirvieron para ya tener un control de lo que es, ¿no? Entonces yo fui desarrollando poco a poco lo que es el método 1x1 o método de coordinaciones 1x1 le llamo yo, lo que ahora le conocen el trabajo de capas. Entonces la idea básica era la misma, o sea, desarrollar un método que para las chicas se les haga fácil
aprender a controlar su cuerpo, del lado derecho, del lado izquierdo, de forma individual y por capas. Entonces este método está basado en líneas rectas, líneas curvas, que tú tienes que aprender a visualizar en tu cuerpo para disociar el cuerpo y después reunirlo de una forma armoniosa, ¿no? Y ya llegue el trabajo de capas. Pero principalmente se basa en las líneas curvas y líneas rectas que puedes trabajar en tu cuerpo. Por darte un ejemplo, tú en tu cadera puedes estar haciendo una línea recta con un descaderado y en tu pecho puedes estar haciendo el clásico línea curva, que es el ribcage. Es un movimiento clásico que toditas lo hacemos, ¿ya? Pero es las líneas que visualizas en tu cuerpo son los que te hacen entender qué es lo que estás haciendo, ¿ya? Y se llama uno por uno porque va a un conteo de un movimiento arriba por uno abajo, por darte un ejemplo, y después uno abajo por 2 de arriba, uno abajo por 3 de arriba, uno abajo por 4 de arriba, y empiezas a manejar las velocidades del cuerpo y después las marcaciones entre fuerte y suave, y ya sabes vos del resto de la historia del trabajo de capas. Es increíble porque tu cerebro empieza a trabajar todo el cuerpo en velocidades, en suavidad, fuerza. Todo lo que puedas hacer con tu cuerpo es increíble si aprendes a controlar de una forma correcta. Eso es básicamente lo que significa el uno por uno. Wow, me encanta. Y yo le desarrollé más o menos en 8 años. El método uno por uno a veces también se hace cansado porque te exige concentración. Entonces, como maestra, vos tienes que ver la forma más didáctica de despejar el cansancio de tus alumnas, ¿no? Y sí, cuando ya les ves cansadas tienes que cambiar de tema, y de eso se trata tus formas de enseñanza. Que no sea mecánico, que no sea aburrido, sino que tú sepas a qué rato cambiar la rutina de la clase y a qué rato retomar, para que las chicas se lleven lo mejor de cada clase y no se vayan cansadas, ¿no? Porque en realidad el método para un taller entre maestras puede ser súper aprovechado en 1 hora, pero para una alumna, para las chicas que recién están aprendiendo, hay que saber cómo direccionarles para que aprecien el método y no se vuelva una rutina aburrida. Todo depende de nosotras como maestras para que ellas le vean a la danza por el lado del amor y ver que en realidad es una danza que te beneficia y no que sea una danza solamente para pasar el tiempo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, vamos al otro punto. Ya salió el método uno por uno, y yo por contarte, a los inicios yo mis clases daba casi 40 minutos de fortalecimiento y el resto de ondulaciones, de movimiento, de baile ya, ¿no? O sea, de danza, de vientre. Y con los años yo me di cuenta que no, o sea, no, eso no, en una época en que la mayoría de mujeres vienen de las oficinas y de los trabajos a querer sacar toda la atención, no era factible el hecho de que tú quieras estresarles más con una rutina, por decirlo casi así, salvaje de fortalecimiento, que solamente puede ser para nosotras esa rutina así de fuerte, para ellas no aplicaba. Entonces yo con el tiempo entendí que eso tampoco funcionaba para mí, porque la mayoría de mujeres que venían a mí eran madres, mujeres de oficina, de todo tipo de mujeres, casi como yo digo de mi edad, porque yo tengo 44 años. Entonces ellas venían con todas el estrés encima, y era súper complicado ponerles a una rutina fuerte en la hora y media de clase que yo daba. Entonces con los años entendí que bueno, en mi caso con el nivel de mujeres que yo trabajo, para mi caso era bueno dividir lo que era el fortalecimiento, la conciencia del preparar tu cuerpo para una danza, de lo que era la clase de danza misma, ¿no? Porque tú en la clase de danza de ley tienes que estirar y de ley tienes que enfriar, o sea, eso es indudable.
pero ya más allá de la conciencia, de la fortaleza de tu cuerpo, yo lo tuve que dividir, porque era muy complicado tenerles a ellas con esa rutina cuando ellas lo que querían era venir a desestresarse, porque no todos los casos, en todas las escuelas, no todos los casos son iguales. Entonces yo ahí fue cuando decidí hacer mis clases de velicardio tribal, que eso yo ya más o menos voy en unos 4 años. ¿Y de qué se trata, por ejemplo, así a grandes rasgos? Vos modificaste ese entrenamiento que hacías por 40 minutos y después te dedicabas el resto de lo que faltaba para la hora y media a bailar. Eso vos lo modificaste en pos de, obviamente, tu público de alumnas. De acuerdo a mis necesidades, claro. El velicario tribal yo asimismo lo fui de a poco, ¿no? De a poco armando, ¿ya? Porque es una clase más. El velicario tribal es una clase más, no es un estilo. Entonces yo fui armando de acuerdo a las necesidades de quien en realidad esté dispuesto a formarse como bailarín, ¿ya? Entonces, tanto así que hay chicas que toman el velicario y después la danza, porque ya toman esa conciencia de que tienes que formarte. Si quieres ser un bailarín, tienes que formar tu cuerpo, ¿ya? Entonces yo lo que hice fue, el velicardio tribal tiene bases, es básico de yoga, básico de fitness y básico de danza. De tal manera que en 1 hora y media tú fortaleces todas tus extremidades, todo tu centro, lo que le llamamos el cinturón muscular, que son tus abdominales, tu cintura, todo lo que te sostenga y te haga tomar conciencia de la postura de tu columna, flexibilidad de las caderas, ubicación de la pelvis. Obviamente todos sabemos que el yoga trabaja la respiración, órganos internos, o sea, es un ejercicio, es una clase en la que yo traté de que el ejercicio sea tan completo que no solo te fortalezca afuera, sino también adentro, ¿ya? Te haga, como yo siempre pongo en las publicaciones, te haga tomar conciencia de tu movimiento, ¿ya? Esa es la idea con el velicardio tribal, tomar conciencia del movimiento para que a la hora de caminar en tu vida diaria sepas que no puedes caminar como decimos, con tu panza afuera, sino con tu panza bien ubicada para que haya una buena postura. Y a la hora de irte a tu clase de danza, sepas que no puedes bailar con tu panza afuera, sino con tu panza bien ubicada para que no bailes con joroba. Esa es la idea del velicardio tribal. Sí, es una... Bueno, las dos son muy lindas propuestas y creo que el hecho de que vos te tomaras el tiempo para estudiarla, tanto tiempo de estar ahí con la danza, viendo los pasos, la evolución, porque la danza, como la ciencia también evoluciona, es interesante, ¿no? Es como no solamente prestarle la atención a la danza, a cómo aprender la danza, a cómo transicionar la danza, que no es solamente técnica, como vos decías, trabajar mucho más que la técnica, mucho más que el cuerpo, es súper importante, es súper importante. Y bueno, tenerle justamente la atención que se le tienen a los alumnos. Eso habla muy bien de vos como maestra, de prestarles atención y siempre querer darles lo mejor, y también que ellos sepan a qué se van a querer dedicar, si lo van a querer hacer como un pasatiempo o si van a querer entrenar para hacerlo, digamos, de una manera un poco más profesional. Eso está muy bueno. Así es. Sí. Como yo lo digo, es el movimiento consciente del cuerpo y también la conciencia de lo que quieras para tu futuro. Si quieres ser una bailarina profesional, si solamente quieres disfrutar de la danza o quieres tomarlo solamente como un desestrés. Hay personas que incluso lo toman solo como un hobby.